Bueno, somos el grupo 6 y vamos a hablar de lo que es un parásito, la clasificación de los parásitos, la clasificación de los protozoarios, la clasificación de los helmintos y la clasificación de los zoantrópodos. Bueno, empezamos con los que son los parásitos, los cuales son organismos que viven a expensas de otro, es decir, el huésped, causando daño o aprovechándose de sus recursos. Tiene una relación simbiótica de tipo parasitivo, donde el parásito se beneficia y el huésped sale perjudicado. Se encuentra en todos los reinos de la vida, incluidos protozoarios, helmintos y antrópodos. Vamos a hablar de la clasificación de los parásitos, el cual se va a clasificar en protozoarios, en helmintos y en antrópodos. Los protozoarios son organismos unicelulares microscópicos. Los helmintos son gusanos parasitarios como nemátodos, céstodos y tremátodos. Y los antrópodos son organismos externos como los piojos, garrapatas y las pulgas. Vamos a hablar también de la clasificación general de los protozoarios, el cual son parásitos unicelulares que se clasifican según su forma de locomoción, el cual se van a subclasificar en rizópodos o sarcódinos, en flagelados, en ciliados y en esporozoarios, el cual los rizópodos son aquellos que tienen movimiento por pseudópodos, los flagelados realizan movimiento mediante flagelos, los ciliados movimiento gracias a los cilios y los esporosos son aquellos que no tienen estructuras de locomoción, el cual se van a mover pasivamente. Vamos a hablar un poco más de los rizópodos o sarcódinos, que son protozoarios unicelulares que se desplazan mediante pseudópodos. Su forma de movimiento es pseudópodo, del cual son proyecciones del citoplasma que permiten moverse y atrapar alimento. La fagocitosis es un mecanismo para ingerir alimentos y el pseudópodo rodea la partícula alimenticia y forma una vacuola digestiva. Los flagelados son protozoarios que utilizan uno o más flagelos para su locomoción. Los flagelos son estructuras largas y delgadas que funcionan como látigos para impulsarse. La absorción obtienen nutrientes mediante la absorción directa de materia orgánica y disuelta en el entorno. Los ciliados son aquellos protozoarios que se mueven mediante cilios y estructuras cortas y numerosas. Los cilios son proyecciones cortas y móviles que rodean la superficie celular, permitiendo movimiento y capturan el alimento. La alimentación es a través de capturar partículas alimenticias utilizando los cilios, dirigiéndose hacia un citostoma, que es la boca celular. Los esporosos, como les dije, son aquellos que no tienen estructura y se mueven pasivamente. Vamos a hablar de la amoeba Proteus o amebiasis. La característica es que es un rizópodo que se mueve mediante pseudópodos. Es común en ambientes acuáticos. La amebiasis es causada por la entamoeba histolítica. Los síntomas de este parásito es diarrea, dolor abdominal, fiebre y disentería. Y su transmisión es a través del consumo de agua o alimentos contaminados con quistes del parásito. La Mastigamoeba balamuti o la yardiasis o tricomoniasis es un flagelado intestinal que también utiliza pseudópodos. Es un anaerobio facultativo. La yardiasis es causada por Giardia lamblia. Los síntomas de este parásito es diarrea, distensión abdominal, náuseas y pérdida de peso. La transmisión se da a través de la ingestión de quistes a través de agua o alimentos contaminados. La tricomoniasis es causada por el Trichomonas vaginalis. Los síntomas de este es vaginitis, flujo vaginal y molestias urinarias. Y la transmisión se da a través del contacto sexual. Tenemos la Balantidium coli, que la enfermedad es balantidiasis, el cual es un ciliado que causa enfermedades en humanos. Es un único protozoario ciliado que infecta humanos. La balantidiasis es una infección intestinal causada por la Balantidium coli.
Los síntomas son diarrea, dolor abdominal, náuseas y ocasionalmente disentería. Y la transmisión se da a través de la ingestión de quistes por medio de agua o alimentos contaminados. Bien, los helmintos son gusanos parásitos que son multicelulares y van a invadir a los tejidos humanos causando enfermedades. Dentro de la clasificación tenemos a los nemátodos, a los céstodos y a los tremátodos. Los nemátodos, también conocidos como gusanos redondos, son un filo de gusanos cilíndricos los cuales no son segmentados, con un cuerpo cubierto con una cutícula resistente. Estos organismos tienen un tubo digestivo completo, los cuales incluyen boca y ano. Las caries lumbricoides, también conocido como lombriz intestinal por su morfología alargada similar a la de una lombriz de tierra, que podemos observar en la siguiente imagen, produce una infección la cual se ocurre al ingerir huevos embrionados que pueden estar presentes tanto en el agua como en alimentos contaminados con heces. Tras la ingestión, estos huevos eclosionan en el intestino delgado, los cuales a su vez se liberan larvas que penetran la mucosa y migran mediante la circulación portal hacia hígado, corazón y pulmones. Las caries lumbricoides, al producir las cariasis, generalmente es asintomática, pero puede presentar síntomas respiratorios como tos o síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal. El diagnóstico se realiza mediante la identificación de huevos o gusanos adultos de las heces. También conocidos como tenias o gusanos de cinta, son caracterizados por tener un cuerpo largo, plano y segmentado en unas unidades que llamamos proglótides. Estos forman un cuerpo que se llama estróbilo. Carecen de aparato digestivo, por lo que estos absorben nutrientes directamente desde su tegumento especializado. Un céstodo consta de tres partes principales. Primero, escólex, que es la cabeza que posee órganos de fijación como ventosas, ganchos, que sirven para adherirse a la mucosa intestinal del hospedador. 2. El cuello, que es la zona germinal donde se generan nuevas proglótides. Y el estróbilo, que es el conjunto de proglótides que se van formando y madurando progresivamente desde el cuello hacia la parte posterior. La taenia saginata, también conocido como la tenia de la ternera o tenia bovina, es un céstodo que infecta principalmente al ser humano como hospedador definitivo y al ganado vacuno como un hospedador intermediario. Esta tenia adulta generalmente mide entre 4 y 12 metros, aunque puede alcanzar una longitud de 25 metros. Esta tenia saginata puede ocasionar teniasis en humanos y una cisticercosis bovina en el ganado. Los tremátodos se caracterizan por tener un cuerpo el cual tiene forma de hoja y no es segmentado, con dos ventosas, una oral, la cual rodea la boca, y otra ventral, que sirve de fijación al hospedador. Además poseen un tubo digestivo ramificado, pero incompleto, es decir, a este le falta el ano, y en su mayoría son hermafroditas, aunque algunas especies como el chistosoma son dioicas, es decir, algunos encapsulan los machos a las hembras en un canal ginecofórico durante su vida adulta. El Schistosoma hematobium es un tremátodo el cual causa la esquistosomiasis urogenital, el cual es una enfermedad parasitaria que afecta principalmente al sistema urinario y genital. La infección inicial puede causar una reacción cutánea con erupciones e irritación en la piel. Los síntomas crónicos se deben a una reacción inflamatoria del organismo a los huevos alojados tanto en pared de la vejiga y el tracto urinario. Los signos más característicos incluyen a la hematuria, la disuria, la frecuencia urinaria aumentada y el dolor en la zona pélvica. A continuación vamos a tener los artrópodos. Estos van a ser animales invertebrados que se van a caracterizar por poseer un exoesqueleto de quitina, su cuerpo cementado y apéndices articulados que le van a servir para su locomoción. Estos artrópodos se van a clasificar en tres grandes grupos que van a ser los arácnidos, los insectos y los crustáceos. Los insectos van a ser animales invertebrados que se caracterizan por poseer tres pares de patas, tener su cuerpo cementado en cabeza, tórax y abdomen y tener un exoesqueleto de quitina que le va a servir para su protección. La malaria, o también conocido como paludismo, es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium y se transmite a través de la picadura de los mosquitos Anopheles sembra.
Cuando este mosquito pica a una persona para alimentarse de su sangre, inyecta el parásito en su forma de esporocito. Estos parásitos viajan por el torrente sanguíneo hasta el hígado, donde van a madurar y reproducirse. Aquí se multiplican hasta llegar a los glóbulos rojos y rompen esos glóbulos rojos, lo que causa los síntomas típicos como fiebre y escalofríos. Estos síntomas suelen aparecer entre los 10 y 15 días después de la picadura infectada. Luego aparecen otros síntomas como ser la fiebre alta, escalofríos y sudoración, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, hasta puede causar la coma o la muerte. Tenemos los arácnidos, que son animales invertebrados que se caracterizan por poseer 4 pares de patas, tener su cuerpo cementado en cefalotórax y abdomen, tener un exoesqueleto de quitina que los sirve de protección y de resistencia. También entre estos tenemos a las arañas, a los alacranes, a los ácaros y a los garrapatas. Estos dos últimos tienen la función de ectoparásitos que van a infectar tanto a animales como a las personas. La babesiosis es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Babesia que invade y destruye los glóbulos rojos del huésped. La forma de transmisión es muy parecida a la malaria, pero en vez de transmitirse por un mosquito, se transmite por las garrapatas. Como ya se mencionó, la forma de la transmisión va a ser por la picadura de una garrapata del género Isodes infectada por el parásito protozoario Babesia. Una vez que la garrapata infectada pica al huésped, inyecta el parásito en el torrente sanguíneo, lo que va a hacer que va a invadir los glóbulos rojos y lo van a destruir. Dentro de los glóbulos rojos, el parásito Babesia se multiplica y eventualmente lo va a destruir. Esto va a provocar anemia hemolítica, es decir, pérdida de los glóbulos rojos, va a causar síntomas como fiebre, escalofríos, sudoración, fatiga y orina oscura. Por último, tenemos a los crustáceos, que van a ser animales acuáticos que se van a caracterizar por tener un exoesqueleto de quitina y de calcio, van a tener 2 antenas y van a ser vectores intermedios. La tranquiliasis, o también llamada como enfermedad del gusano guineo, es una enfermedad causada por el parásito Dracunculus medinensis, que va a ser un helminto. El vector o huésped intermedio va a ser un crustáceo de agua dulce llamado Cicrops. El Cicrops va a comer larvas de ese parásito, lo que va a hacer que la persona infectada beban agua contaminada con Cicrops infectado dentro del cuerpo. El Cicrops va a morir y va a dejar las larvas del parásito y la larva va a viajar por todo el cuerpo. La hembra del parásito puede llegar a medir hasta 1 metro y va a salir por la piel, ocasionalmente sabe salir por las piernas o los pies. Y eso va a causar un dolor muy intenso. Los síntomas va a ser fiebre, inflamación localizada y dolor intenso en el momento que el gusano salga y use las abiertas. Y a continuación tenemos los métodos de observación, que vamos a tener la observación microscópica de los protozoarios. ¿Y qué nos va a permitir la observación microscópica? Esto nos va a permitir reconocer y identificar distintos tipos de protozoarios, así como observar las diversas fases de su ciclo de vida, como trofozoitos y quistes. Esto es fundamental para el diagnóstico, y ya que algunas formas solo aparecen en etapas de la infección. Además, el análisis microscópico ayuda a diferenciar entre especies morfológicamente similares y evaluar la carga parasitaria. También vamos a tener lo que es el frotis, que aquí vamos a tener lo que es el frotis en fresco, que esto nos permite observar la movilidad y forma. También vamos a tener lo que es las tinciones, que vamos a tener la tinción de Guienza, que este es útil para ver estructuras internas. También vamos a tener lo que es la tinción ácido alcohol resistente, que esto es para ver algunos coccidios. Y también lo que son la tinción de Lowell, que este es para observar quistes en muestras fecales. Ahora, a continuación tenemos lo que es los helmintos, que vamos a tener la observación microscópica y macroscópica. Empecemos primero con la macroscópica, que esto, al analizar lo que es una muestra de ese a simple vista, o con la ayuda de una lupa, es posible detectar la presencia de formas adultas de algunos helmincitos. Por ejemplo, puede observarse gusanos largos y cilíndricos
como lo es las caries lumbricoides que pueden medir varios centímetros, o fragmentos cementados de tenias como lo que es la tenia solium, que se asemeja a pequeños anillos blanquecinos en movimientos. Y la siguiente es la observación microscópica, que esto es mediante examen microscópico se puede identificar lo que son los huevos de diversos helmintos. En el caso de las caries lumbricoides, los huevos son de forma ovalada con una gruesa capa externa rugosa. También se puede detectar huevos de otras especies como lo es la Trichuros trichuria, que esta es con forma de barril o tapones polares. También tenemos lo que es la Taenia, que esta es esférica y con una pared estriada. Estas observaciones son clave en el diagnóstico preciso y se realiza comúnmente en muestras fecales mediante técnica de concentración o de tinción. Y por último tenemos lo que son los artrópodos, que en su observación macroscópica a simple vista o con lo que es la lupa puede observarse estructuras corporales distintivas como las antenas, que funcionan como órganos sensoriales para detectar olores, vibraciones y cambios de ambiente. También es posible identificar el número de patas, la cementación del cuerpo y otras características morfológicas que permite distinguir entre insectos como piojos, pulgas y chinches, y entre los arácnidos como las garrapatas o los ácaros. Bien, ahora vamos a hablar sobre las características de una enfermedad parasitaria. Primeramente, hay que tener en cuenta que una enfermedad parasitaria o parasitosis es una infección causada por organismos que viven dentro o sobre otro organismo, que en este caso es el huésped. Pueden ser protozoos, helmintos, entre otras. Existen tres características generales. La primera va a ser la gran diversidad de agentes causales que existen. En ellos tenemos a los protozoos, a los helmintos y a los artrópodos. La segunda característica hace referencia a la tríada ecológica, en donde existe una variabilidad en la presentación clínica que va a depender exclusivamente del parásito, el huésped y los factores ambientales. La última característica es el curso generalmente crónico y posible afección de múltiples órganos o sistemas. Bien, ahora, la transmisión. Las enfermedades parasitarias principalmente se van a transmitir por varias vías, entre las cuales tenemos la primera y la más recurrente, la cual es la vía oral fecal, en donde se transmite a través de la ingestión de agua o alimentos que están contaminados, ya sea con quistes, huevos o larvas de parásitos. Asimismo, tenemos la vía de transmisión a través de vectores, o también denominada zoonosis, en donde se transmite a través de un insecto que va a llevar el parásito, como por ejemplo el mosquito anófeles, que va a llevar en su interior la malaria. Tenemos la vía vertical, en donde se transmite de la madre al feto al momento del parto, en donde ésta va a liberar diferentes secreciones, las cuales van a estar en contacto directo con zonas muy delicadas del feto, como la piel, el tejido cutáneo, los ojos, las vías respiratorias propiamente, entre otras. Y tenemos finalmente la penetración cutánea de larvas presentes en el suelo, como por ejemplo el anquilostomas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los síntomas que van a ser comúnmente presentados según el parásito y el órgano que se encuentre afectados. Entre los más frecuentes vamos a encontrar tres grupos. Primero, el síntoma digestivo, en donde aquí vamos a encontrar diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y asimismo disentería y pérdida de peso. Síntomas cutáneos como una dermatitis, un prurito y lesiones en la piel por larvas o ectoparásitos. Y síntomas sistémicos como la fiebre, la fatiga, el malestar general, los síntomas respiratorios que van a ser consecuencia o efecto de los ciclos laváricos del parásito. Bien, el diagnóstico y la prevención básica. El diagnóstico prácticamente nos va a permitir identificar de manera microscópica las formas parasitarias, ya sea quistes, trofozoitos, huevos o larvas, ya sea en cualquier tipo de muestras, puede ser fecales, aspirados o biopsias, que van a ser las más comunes. Hay que tener mucho en cuenta que siempre se va a recomendar tomar varias muestras para obtener una mayor precisión en nuestro diagnóstico.
La prevención. Este abarca una serie de hábitos que debe tener en cuenta siempre la persona y como también la comunidad. Para ello tenemos el consumo de agua potable y alimentos bien higienizados. Segundo, el control de vectores y uso de protección contra picaduras. Y el último, pues el mejorar el saneamiento y mantener una educación sanitaria para evitar la contaminación por la vía más frecuente que viene siendo vía oral fecal. Bien, ¿cuáles son los ejemplos más comunes de enfermedades parasitarias? Primeramente tenemos a la giardiasis, la cual va a ser causada por el parásito Giardia lamblia, el cual va a producir síntomas como la diarrea, el dolor abdominal y la duodenitis. Esta se va a transmitir por una vía denominada vía oral fecal, en donde se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados con estos parásitos. El segundo va a ser la amebiasis, la cual es una infección intestinal producida por el parásito Entoameba histolítica, la cual esta puede causar disentería y afectar órganos extraintestinales. Bien, tercero, tenemos el ascariasis, la cual va a ser causada por el parásito Ascariasis lumbricoides, la cual puede provocar síntomas digestivos y respiratorios. ¿Por qué? Porque principalmente su ciclo lavárico se va a producir en la zona respiratoria como también en la zona digestiva. Cuarto, la teniasis, la cual va a ser una infección por céstodos denominados tenias, la cual se adquiere por el consumo de carne contaminada y puede causar una diversidad de molestias intestinales. A suma de todo este pequeño compendio con el tema clasificación de los parásitos, han existido diversos apogeos, los cuales nos van a permitir entender y quedarnos con partes sumamente necesarias, las cuales nos van a ayudar al momento de realizar nuestra profesión dentro de nuestro campo laboral, ya que prácticamente las enfermedades parasitarias siguen siendo un desafío global en regiones prácticamente en donde no existen condiciones sanitarias adecuadas y por ende van a ser demasiado deficientes. Es por eso que se debe inculcar a la prevención, en donde se va a concientizar a la población a obtener hábitos sumamente higiénicos, el tener acceso a agua limpia y asimismo obtener o tratar de obtener un control sobre los vectores, los cuales es un punto fundamental para reducir el impacto en la salud pública. Con un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, muchas de estas infecciones podemos controlarlos de manera eficaz. Muchas gracias, hemos llegado al final de este video.